Muy bien, y cuando son las 11:15, espero que no crea que es un abuso, pero cada tanto lo llamamos a nuestro querido Mariano Barrio, un periodista enorme que ha hecho, entiendo yo, en su carrera de la búsqueda de la verdad, de desarrollar el periodismo en libertad, sin ataduras, bueno, su razón de ser, ¿no? Y cada tanto, insisto, lo molestamos un ratito para analizar esta realidad tan dura que estamos atravesando. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, María Herminia? Qué lindas las palabras que decís siempre cuando nos encontramos. Me acariciás mucho con tus palabras. Bueno, muchas gracias. No digo, mira, al igual que vos, a veces uno paga precios, ¿no? Pero siempre tratar con respeto, pero no puedo ser infiel a lo que pienso. No podría. Uh-huh. Entonces, bueno. Sí, a mí me pasa lo mismo. Me pasa bastante parecido, y bueno, así es como uno ha tenido que dejar trabajos, pero siempre aparecen en esta selva lianas de donde agarrarse, y entonces uno va saltando de una a la otra, ¿no? Como, sí. va pudiendo. Sí. Me gustó esa pero figura importante, de las lianas. Sí, como Tarzán, ¿te acordás que cuando lo perseguían los leones, claro, él agarraba las lianas y siempre aparecía alguna de donde agarrarse para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Así es. Así que por las dudas le completo la información a nuestra audiencia. Mariano está en Ecomedios de lunes a viernes de 8 a 10, es AM 1220, también en iProfesional, también es columnista de C5N en el programa del Gato, como lo conocemos todos. Creo que es minuto uno, ¿no? Minuto uno, sí, exactamente. Entre otras cosas. Bueno, estamos como llegando a fin de año, Mariano. Estamos, tal vez, y esta conversación hoy es, ¿qué día es hoy de fecha? Hoy es viernes 3. Miércoles 4. ¿Miércoles 3 o 4? Miércoles 3. No digo un mes atrás, pero tal vez un mes y medio atrás el panorama era absoluto. Cualquiera, vos, yo, el que fuera, hubiera dicho cosas muy distintas a la realidad con la que nos encontramos hoy de la política, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que hay dos países, ¿no? Hay un país en donde Milei sigue presionando a diputados y gobernadores para que le sumen número al bloque de diputados y de senadores. Otro país en donde Lorena Villaverde no puede asumir como senadora, entonces retira su renuncia a la banca de diputados y hay que ver si puede asumir o no como senadora. En caso de que no pueda, asumiría un hombre que fue hijastro de Fred Machado, o por lo menos hijo de una pareja de Fred Machado. Bueno, y por otro lado está el país real de todos los días, en donde cierran empresas, quiebran empresas, la economía real está muy resentida, hay despidos, hay retiros voluntarios, hay suspensiones, hay un malestar tremendo en muchas familias, llegando la Navidad. Sí. Entonces pareciera como que el país que nos quiere transmitir Milei es el país de un presidente ganador, en donde él va captando distintos apoyos, pero en la calle esos apoyos yo no los veo, salvo sí en algunos sectores que lo votaron y que tienen esperanza, pero el país de la economía real está crujiendo, ¿no? Yo creo que está muy mal. ¿Sabes lo que me llama la atención, Mariano, y vos entendés y bastante de economía o mucho? Me llama la atención que los economistas pero más cercanos al presidente, hace rato le vienen anunciando, y él se ha enojado mucho con ellos, que no va por acá, que choca. Claro. Pero, bueno,
eso parece ser oídos sordos por un lado, y por el otro lado es como podríamos decir un final abierto en cuanto a lo que pueda suceder, ¿no? De persistir en su enfoque. Sí, tiene algunos economistas cercanos que son totalmente obsecuentes con él, y entonces le dicen que está todo bien, que la producción no importa, que la mejor política productiva es no tener política productiva, ese apotegma liberal que es absolutamente absurdo y que se contradice con todos los países liberales que han funcionado en la historia del mundo, ¿no? Y de la economía. Hay que tener política productiva, se lo dicen muchos economistas serios como Luis Seco, como Roberto Kachanowski, como Jorge Giacomini, y muchos otros, el propio Carlos Melconian, el propio Domingo Cavallo, que ahora hace muchas críticas. Entonces, esto que nosotros señalamos no es, digamos, la rabieta de un sector de izquierda o de un sector cuca. Digamos, que haya 143 empresas en procesos preventivos de crisis. Claro. No es un chiste. Que se hayan despedido 90 operarios de General Motors, que redujo ya 40% de su planta en Alvear, y esta novedad es ya de estos últimos 3 días. Tampoco es un chiste, porque antes se había ido Mercedes-Benz, camiones, buses, dejaron de producir en Virrey del Pino, en La Matanza. También en Córdoba se redujo 50% de la producción del calzado, estoy viendo noticias. TN Platex deja de fabricar ropa deportiva sin costura. Están empezando a tener problemas de venta de Adidas y Nike, que son empresas importantes. En TN Platex dejaron de trabajar 20 trabajadores, despidieron 14 trabajadores de una fábrica en Villa Mercedes, La Pedrera. Bueno, así estamos en todos lados. 175 trabajadores en Mauro Sergio, otra planta de textiles y de suéteres en Mar del Plata. Y lo que parece venir es algo mucho peor. Dana, 50 empleados afuera, autopartista en San Luis, 38 trabajadores en una forestal de Misiones. O sea, ya que una forestal de Misiones no pueda tener rentabilidad y tener que echar a 38 tipos, te habla de algo que no está bien. Que las lácteas se estén quebrando en un país de consumo de leche y de producción de leche, tampoco está bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay una economía real que está crujiendo, que está en el último estartor de una gran crisis, y después viene la política y el marketing, ¿no? El marketing de Caputo, el marketing de los algoritmos, en donde te hacen aparecer a Milei. Ahora ya tienen por lo menos el tupé de no disfrazarlo de emperador romano, ahora lo disfrazan de estadista, de hombre con traje y corbata, y ayer llegué a ver un fake news en donde te llegan por las redes sociales, por Facebook y demás, en donde decían que Milei estaba a punto de anunciar un tren bala, y no se verificó en ningún medio económico. Esos son fake news dirigidos a manipular la opinión pública. Que el tren bala iba a unir La Quiaca con Tierra del Fuego a una velocidad impresionante, que iban a construir una ruta, pero sí. Milei suspendió toda la obra pública, suspendió absolutamente. Quieren hacernos vender, quieren que la gente en su teléfono crea cosas que no existen, ¿entendés? O sea, estamos en el colmo de la falsedad, de la manipulación de la opinión pública. Te están vendiendo informaciones que son falsas. Esto me parece grave. Es un país en donde por un lado está eso, y también me manipulan con el miedo a los cuca, miedo al pasado, y en el medio no crece nada. Yo estoy cada vez más convencido de que hay que hacer un movimiento de ciudadanos libres, porque ya la política, ya fue, la política de todos los sectores, incluso del centro. La gente del centro ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias, creando millones de alianzas que no sacaron ni 3 votos. No metieron diputados ni en Capital, ni en Buenos Aires, ni en Santa Fe. Nadie, en ningún lugar se vio una fuerza de centro que pudiera tener éxito electoral. Se polarizó mucho la elección.
eso hizo que la gente votara con miedo, o con miedo a Cristina, o a los Cuca, o con miedo a Milei. Y un país que se moviliza por el miedo es un país que está inmóvil, inerme. Claro. Entonces hay que salir, hay que hacer un movimiento de ciudadanos libres, con pymes, con instituciones intermedias, con sindicatos, con empresas, a batir el parche de lo que hay que hacer. Y de lo que hay que hacer realmente, porque si no, son todas protestas individuales que le sirven muchísimo al poder, y que cada una de ellas individualmente es descalificada por el poder, diciendo, bueno, esos cerraron porque estaban subsidiados, estos otros cerraron porque en realidad ya venían de hace 3 años con problemas, esos otros cierran porque en realidad hacen un producto que no le interesa a nadie. En fin, todos están quedándose sin trabajo por culpa de ellos, no por culpa de Milei, ¿no? Claro. Y el mercado resolverá cuando le dicen esto, que es lo más hiriente, ¿no? Porque ellos saben perfectamente que el mercado no resuelve en esta situación. Claro, todos el tendal de desocupados no puede resolverlo el mercado, porque el principal tema que debe tener un país es, bueno, si a este sector, perdón, la alergia de estas épocas, si este sector no nos interesa más, bueno, ¿qué prevengo? ¿Hacia dónde oriento? Esa transformación me va a llevar años. ¿Cómo la planifico? Y acá no hay planificación más que para la timba financiera. No hay nada. Justamente lo que hay que hacer, ellos sostienen, bueno, se caen 200 trabajadores de la terminal de ascensores Cóndor en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Ellos van a conseguir trabajo, vos no te preocupes, el mercado les va a determinar dónde tienen que estar. Hay una mano invisible, una suerte de Dios invisible para ellos. Para mí Dios existe, pero Dios existe sí. mientras los humanos hagamos nuestra parte, ¿no? Sí, claro. Es decir, hay una frase de San Ignacio de Loyola que es muy gráfica en este sentido, que dice que hay que trabaja como si todo depende de vos, sabiendo que todo depende de Dios, ¿no? Es decir, Dios no hace las cosas si vos no las haces. Claro. Es decir, no hay un mercado invisible que con una mano invisible, esos 200 tipos que se caen de una fábrica, pueden ir a conseguir trabajos precarios, se van a ir a aplicaciones, se van a ir a Uber, se van a ir a Rappi, a Pedido Ya, si tiene una bicicleta, sí. Pero dentro de esas aplicaciones crecen tanto los empleados, se triplicaron en 3 meses, que ya las comisiones también se dividen por el mismo número, con lo cual... Perdón, entonces, Sí, concluye. No. Sí. Entonces digo, es mentira eso, porque además es lo que pasó en los 90. En los 90, eso te iba a decir, nos vendieron lo mismo. Claro, y además... ponete un remis, sí. Y después de un año de remis ya eras piquetero, estabas en la calle. Claro. Están gestando los futuros piqueteros, que no sé qué forma tendrán a lo mejor otra forma, se vestirán de otra manera, harán otras cosas, pero van a ser piqueteros mantenidos por planes sociales, porque no va a alcanzar la plata y no va a alcanzar la producción. Uh-huh. Y tenemos un país enormemente rico, sí, para darle trabajo a 400 millones de personas, no a 40. Perdón. Sí, no, te quería completar con que en el 90, aún con todo el desastre que ocurrió y que dejó, y el tendal, y después hay estudios en donde la gente incluso que murió por situaciones de estrés, por ataques del corazón, bueno, un panorama realmente tétrico, había de alguna manera un país que venía un poquitito mejor parado. Este país no está bien parado como para aguantar del changueo, del Uber, del kiosco, de las empanadas y de los tallarines caseros. No está. Cada vez se reduce más. No, claro, y además que todo eso va quitando poder de consumo, porque los trabajos precarios, en negro, cuentapropistas, que no tienen un ingreso como el que tenían, por ejemplo, siendo empleado de una planta, hace que esa persona caiga en una clase media pobre, sí, si es que estaba en la clase media, si no es que ya estaba en la pobreza. Claro. Entonces, mientras te dicen que eliminaron 12 millones de pobres por una cuenta absurda que hacen, ridícula, de números de inflación, en realidad
están cayendo millones de personas en la pobreza, porque aún trabajando en la formalidad ya muchos son pobres, porque no llegan al día 15. Y imagínate cuán más pobres van a ser si no trabajan. Hay que hacer un verdadero plan, porque hay muchos oyentes que se preguntarán del otro lado, María Herminia, ¿y qué habla? ¿Y qué propone? ¿Qué tiene en la cabeza? Porque todos critican, nadie propone nada. No, yo creo que hay que ir a un plan de emergencia humanitaria, en donde vos tomes a la gente de la pobreza, de los planes sociales, de la calle, y los inscribas prolijamente con una organización estatal importante, sin mayores costos que los que tenemos ahora, porque se utilizarían todos los medios y todos los recursos que tiene el Estado, edilicios, personal, incluso logísticos, de transporte. Toda esa masa de gente, volcarla a programas de formación laboral y formación humana, formación en valores, con un formato parecido a lo que era la Colimba hace 30 años, pero no para aprender oficios militares, sino para aprender los oficios del futuro que va a necesitar la Argentina, en la minería, en el petróleo, en el gas, en los alimentos, y además darle un impulso fulminante a las pymes para que puedan absorber a esa nueva mano de obra, a esa nueva fuerza laboral, a ese nuevo capital humano, con verdaderas ventajas impositivas en los impuestos laborales. ¿Y cómo haces para que esas ventajas impositivas no te peguen en la recaudación? Bueno, eliminás las exenciones impositivas que hoy tienen muchos sectores privilegiados que no pagan impuestos por 14.000 millones de dólares, que eso es prácticamente 20 billones de pesos, 20 billones de pesos se dejan de percibir en la República Argentina por los privilegios y los regalos de impuestos que le hacemos a los grandes jugadores nacionales que están eximidos de impuestos por alguna ley que hubo algún día, hace 40 años, y todavía siguen eximidos de impuestos, mientras que el jubilado no tiene para comer, ni para comprar medicamentos, el chico de la calle no tiene para levantarse, ni para poder tener un trabajo, ni para que nadie lo eduque, nadie se fije en él. Hay que tener empatía, hay que levantar, a tomar de la mano a la gente que está en la calle, levantarla y decirle, vení, vamos a aprender a trabajar. Ese día, ese muchacho que aprende a trabajar, que adquiere autoestima, que adquiere oficios, competencias, valores, no se le olvida más, y pasa de una vida a otra a través de la cultura del trabajo. Pero tenemos recursos a patadas. En Vaca Muerta están contratando personas de Sudáfrica, o también soldadores de Brasil. ¿Por qué? Porque no sabemos capacitarlos nosotros en la Argentina a los muchachos que están en la pobreza o en la calle, en la Villa 31, o en la Villa 1114, o en cualquier pueblo de La Matanza, o en cualquier vereda de Recoleta. Esos muchachos tendrían que estar en un plan de recapacitación laboral con actitudes, con enseñanza de actividades blandas o de cualidades blandas, arreglándole los dientes, los ojos, las costillas. Están mal porque duermen en la calle, tienen la espalda mal. Hablo con ellos, María Herminia, y están físicamente mal. Entonces, solucionarle los problemas físicos con el hospital público, hacer una integración de todos los sectores de la sociedad para hacer un gran plan de emergencia humanitario que lo salve de la peor de las miserias, que es que te obliguen a quedarte en tu casa o en la calle sin trabajar, ¿no? Mariano, avanza, que seguramente muchos te seguiremos. Bueno, muchas gracias, María Hermina. La verdad, me encanta. Y sé que me entendés. Hay que poner. Sé que soy un poco loco, pero sé que vos me entendés. Te entiendo y creo que hay que dar un paso. El paso que no está dando las oposiciones. Yo me enojo mucho con las oposiciones porque termino diciéndolo, y lo escribo, que terminan cómplices, con las debidas excepciones, ¿no? De siempre, por supuesto, pero en líneas generales, al mirarse el ombligo, a la hora estar viendo si el despacho sí, si el despacho no, si este se me va, si el otro que me dan, porque todo es así, los propios gobernadores cambian obras o puentes
en un presupuesto dadores de gobernabilidad cuando se le muere la gente después en su territorio, porque cuando despiden el problema lo tienen ahí, tienen que hacerse cargo de la salud, tienen que hacerse cargo, como decís vos, hasta de los dientes de las personas que están en esa magnitud de pobreza y que se van deteriorando. Si una persona tiene trabajo, claro, es mucho más barato para los estados, aunque parezca lo que estoy diciendo, bueno, feo numéricamente, pero bueno, dejo de lado lo humano para hablar con el lenguaje que hablan quienes están en esto, ¿no? No, es que hasta desde el punto de vista fiscal, dotar a la gente de competencias laborales es totalmente virtuoso. Claro. Es superavitario porque le daría a la economía un impulso que hoy no tiene, porque ese trabajador que está en la calle pidiendo un paquete de arroz, ese trabajador lo transformás en una persona, en un hombre o en una mujer empoderada que produce, que genera producción, que genera riqueza, que gana un salario, que ese salario tiene que ser justo, tiene que permitirle acceder a la propiedad privada, como lo dice Rerum Novarum en la encíclica de León XIII, que es la encíclica que ahora levanta como bandera el Papa León XIV. Y el trabajo, la propiedad privada, no tiene que ser solamente para el propietario. La propiedad privada tiene que servir para dar trabajo y para dar humanidad y para dar dignidad a un montón de trabajadores, como lo hizo, por ejemplo, quien va a ser santo, Enrique Yo, claro, es uno de los modelos empresarios de Argentina y de la Unión Industrial Argentina, que va a ser santificado, sí, que era un hombre que pensaba desde la dirigencia empresarial de Rigoló, que es la empresa donde él trabajaba, sí, de vasos y de vidrios, y pensaba en los trabajadores. Cuando se enfermó Enrique Yo, iban cientos de trabajadores a donar sangre para Enrique Yo. Entonces, ese tipo se ganó el respeto, se ganó el amor, se ganó el recuerdo de tantos trabajadores, o como lo hizo Roosevelt en Estados Unidos con el New Deal, que le dio trabajo a tanta gente, haciendo programas verdaderamente intensivos de capacitación laboral basadas en las verdaderas necesidades del momento de Estados Unidos, las necesidades medioambientales. Nosotros tenemos necesidades de vivienda, necesidades de infraestructura, necesidades de mejorar nuestros campos en materia de riego y de canalización para inundaciones. Tenemos un montón de necesidades concretas, además de desarrollar las potencialidades que tenemos, como el litio, vaca muerta, claro, el oro, el cobre, la pesca, la soja, manufacturar todos los productos agropecuarios, y hacer una gran manufacturación de los productos primarios que tenemos para darle valor agregado, darles trabajo y vender trabajo al mundo. Y eso lo podemos hacer, pero Mariano, lo podemos hacer si derrotamos los privilegios que hoy tienen unos vivos, que no pagan impuestos, a los que se les regalan los impuestos. Esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y, por otro lado, esa recaudación extra sirva para blanquear la economía y para bajar los impuestos a los que pagamos impuestos, y entonces así va a existir una revolución de producción y de consumo. Claro. Mariano, lo seguimos charlando en otro día, es interesantísimo este tema, muy interesante. Bueno, gracias. Un beso enorme. Muchas gracias. A vos. Mariano, hay que tener esperanza, beso grande. Claro que sí, claro que sí. Mariano Barrio, que además de señalar las cosas que no están bien, se anima a una propuesta integral. Él es periodista, como lo soy yo, con gran formación en su caso, pero digamos, lo camina, en eso también me incluyo, uno ve lo que pasa, siente lo que pasa, siente al otro. A mí se me revuelven las tripas cuando veo una persona comiendo de algo que saca de la basura. Y digo, bueno, uno trata de ser mínimamente, como yo les decía en el invierno, todos podemos acercar desde un abrigo, desde una taza de sopa caliente, de algo caliente, a alguien que está en situación de calle. Si nos quedamos paralizados, perdimos, o sea, siempre podemos hacer algo desde uno, pero la solución tiene que venir integral. Uno puede en su micromundo, y ya no es poco, ayudar.
estar presente, sentir, que no ser indiferente. Pero esto necesita una solución global. Perdón, vamos rapidito.